Imagina un mundo donde la lealtad no conoce límites, donde un compañero de cuatro patas entrega su corazón entero sin pedir nada a cambio. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que te hará reír, llorar y maravillarte. La historia de los perros más fieles que han marcado la humanidad con su devoción inquebrantable. Prepárate, porque esto no es solo un relato sobre animales, es un viaje al alma de la fidelidad. ¿Estás listo para descubrir qué hace que estos perros sean más que simples mascotas, sino verdaderos héroes? Quédate hasta el final, porque la última historia te dejará sin palabras. Comencemos en las frías tierras de Japón, en la década de 1920, con un perro que se convirtió en leyenda, Hachiko. Este Akita vivía en Tokio con Hidesaburo Ueno, un profesor universitario. Cada mañana, Hachiko acompañaba a Ueno a la estación de tren de Shibuya para que tomara su tren al trabajo, y cada tarde, sin falta, regresaba a esperarlo. Era una rutina sagrada, un ritual de amor. Pero en 1925, la tragedia golpeó. Ueno murió repentinamente en la universidad. Lo que pasó después es lo que hace que esta historia resuene en el corazón de millones. Hachiko, sin entender la muerte, siguió yendo a la estación. Día tras día, durante casi 10 años, esperó en el mismo lugar, bajo la lluvia, el sol abrasador o la nieve, buscando el rostro de su amigo que nunca volvió. Los habitantes de Shibuya comenzaron a notar a este perro solitario, y pronto su devoción se convirtió en un símbolo de lealtad. Alimentado por extraños, cuidado por una comunidad que lo admiraba, Hachiko esperó hasta su último aliento en 1935. Hoy, una estatua en la estación de Shibuya inmortaliza su legado, y su historia ha inspirado películas, libros y lágrimas en todo el mundo. Pero, ¿qué impulsa a un perro a esperar una década por alguien que nunca regresará? Mantén esa pregunta en mente, porque este es solo el comienzo. Ahora, viajemos al otro lado del mundo, a la Escocia del siglo XIX, donde otro perro demostró que la fidelidad trasciende incluso la muerte. Su nombre era Greyfriars Bobby, un pequeño Skye Terrier que vivía en Edimburgo con su dueño, John Gray, un policía local. Bobby y John eran inseparables, patrullando las calles juntos. Pero en 1858, John murió de tuberculosis. Lo que hizo Bobby después es una de las historias más conmovedoras que jamás escucharás. Durante 14 años, hasta su propia muerte, Bobby se negó a abandonar la tumba de John en el cementerio de Greyfriars. Los vecinos lo veían acostado sobre la tierra, protegiendo el lugar donde descansaba su amigo. Ni el frío, ni el hambre, ni las tormentas podían alejarlo. La gente, conmovida, comenzó a llevarle comida, y Bobby se convirtió en un ícono local. Incluso el ayuntamiento le otorgó un collar oficial para protegerlo de ser capturado como perro callejero. Su historia no solo es un testimonio de lealtad, sino un recordatorio de cómo un pequeño ser puede enseñar al mundo el significado de la constancia. ¿Crees que esto es lo máximo que un perro puede dar? Quédate, porque lo que viene es aún más sorprendente. Saltemos al siglo XX, a las tierras áridas de Australia, donde un perro pastor alemán llamado Dingo escribió su propia epopeya. En 1973, en una remota comunidad del Outback australiano, Dingo vivía con una familia de granjeros. Un día, el hijo menor de la familia, un niño de 3 años llamado Alistair, se perdió en el vasto desierto. El terreno era implacable, temperaturas abrasadoras, serpientes venenosas y la amenaza de deshidratación. Los padres, desesperados, organizaron una búsqueda, pero el tiempo jugaba en su contra. Dingo, sin que nadie se lo pidiera, salió tras el rastro del niño. Durante 2 días, el perro recorrió kilómetros, siguiendo el olor de Alistair. Cuando los rescatistas finalmente encontraron al pequeño, exhausto, pero vivo, Dingo estaba a su lado, vigilándolo, protegiéndolo de los peligros del desierto. Había permanecido con el niño, sin comida ni agua,
asegurándose de que estuviera a salvo. La noticia de Dingo se extendió por Australia, convirtiéndolo en un héroe nacional. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo supo Dingo que debía buscar a Alistair? ¿Qué instinto lo llevó a arriesgar su vida? Sigue con nosotros, porque estas historias están conectadas por algo más grande. Ahora, déjame llevarte a un escenario más reciente, en Argentina, donde un perro llamado Capitán tocó el corazón de un país entero. En 2006, Miguel Guzmán, un hombre de familia, murió inesperadamente. Su perro, Capitán, un pastor alemán, parecía devastado. Poco después de la muerte de Miguel, Capitán desapareció. La familia lo buscó sin éxito, asumiendo que había huido en su dolor. Pero una semana después, encontraron a Capitán en el cementerio, acostado sobre la tumba de Miguel. Nadie sabe cómo llegó allí, ya que nunca había estado en ese lugar. Durante 11 años, Capitán vivió en el cementerio, regresando cada noche a la tumba de su dueño. Los cuidadores del cementerio lo adoptaron, alimentándolo y cuidándolo, mientras él mantenía su vigilia. La historia de Capitán se volvió viral, y miles de personas visitaron el cementerio para ver al perro que redefinió la palabra lealtad. ¿Qué fuerza impulsa a un perro a encontrar la tumba de su dueño a kilómetros de distancia? La respuesta podría estar en el próximo relato. Crucemos el océano hasta Estados Unidos, donde un perro labrador llamado Max demostró que la fidelidad no solo es sobre esperar, sino sobre actuar. En 2018, en una pequeña ciudad de California, un incendio forestal arrasó con todo a su paso. La familia de Max evacuó a toda prisa, pero en el caos, Max quedó atrás, atrapado en la casa. Los bomberos lucharon por controlar las llamas, y la familia asumió lo peor. Sin embargo, 3 días después, cuando regresaron a las ruinas de su hogar, encontraron a Max vivo, cubierto de cenizas, pero firme en el patio trasero. Había protegido la casa, o lo que quedaba de ella, negándose a abandonarla. Los vecinos contaron que Max había ahuyentado a los animales salvajes que merodeaban y se había quedado en el lugar donde su familia lo dejó. La imagen de Max, sucio pero orgulloso, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Pero aquí está el giro. Max no solo sobrevivió, sino que, según los bomberos, su presencia ayudó a salvar una casa vecina al alertar sobre un nuevo foco de fuego. ¿Coincidencia o instinto? Tú decides. Pero espera, porque la próxima historia lleva la lealtad a un nivel completamente nuevo. Ahora, llegamos a una historia que combina valentía, sacrificio y un amor que desafía la lógica. En Rusia, durante el crudo invierno de 2011, un perro callejero, al que los locales llamaron Masha, se convirtió en una leyenda viviente. Masha vivía cerca de un hospital en Novosibirsk, donde una anciana llamada Vera la alimentaba a diario. Vera, que luchaba contra una enfermedad terminal, consideraba a Masha su única amiga. Cuando Vera murió, Masha comenzó a visitar el hospital todos los días, buscando a su amiga en las salas. Los trabajadores, conmovidos, intentaron adoptarla, pero Masha siempre regresaba al hospital. Un día, un paciente intentó lastimarla, y Masha, en lugar de huir, se quedó frente a la entrada del hospital, como si protegiera el lugar donde había sentido el amor de Vera. Su historia se volvió viral, y la comunidad recaudó fondos para construirle un pequeño refugio junto al hospital. Masha vivió allí hasta su muerte, nunca abandonando el lugar donde había conocido la bondad. ¿Qué nos dice esto sobre el corazón de un perro? ¿Es solo instinto o hay algo más profundo, algo que los humanos apenas entendemos? Estas historias, desde Hachiko en Japón hasta Masha en Rusia, nos muestran que la lealtad de un perro no es solo un comportamiento, es una fuerza que trasciende el tiempo, la distancia y la muerte. Cada uno de estos perros nos enseña algo. Hachiko, la paciencia; Bobby, la constancia; Dingo, el coraje; Capitán, la intuición; Max, la resistencia; y Masha,
el sacrificio. Pero aquí está el gancho final, la historia que prometí que te dejaría sin palabras. En 2020, en una pequeña aldea de la India, un perro sin nombre, al que los locales llamaban simplemente el guardián, hizo algo que desafía toda explicación. Su dueño, un anciano solitario, murió durante la pandemia. El guardián, un perro mestizo, no solo se quedó junto al cuerpo de su dueño hasta que fue descubierto, sino que luego guió a los aldeanos al lugar donde el anciano había escondido sus ahorros, asegurando que su familia pudiera sobrevivir. Nadie sabe cómo lo supo, pero el guardián parecía entender la última voluntad de su amigo. Esta historia, apenas conocida fuera de la aldea, es la prueba final de que los perros no solo son fieles, sino que a veces son los guardianes de nuestros secretos más profundos. Entonces, ¿qué hace que estos perros sean tan especiales? ¿Es amor, instinto o algo que aún no podemos comprender? Una cosa es segura. Sus historias nos recuerdan que la lealtad verdadera no necesita palabras, solo un corazón dispuesto a darlo todo. Si estas historias te han tocado, no te vayas aún. Comparte en los comentarios qué historia te conmovió más. Y si tienes un perro fiel en tu vida, cuéntanos su historia. Suscríbete y activa la campana, porque pronto traeremos más relatos que te harán creer en lo imposible. Los perros nos enseñan que la lealtad no es solo una palabra, es un legado. Y este es solo el comienzo.